Delante de todos, mi cuñada presentó a la amante de mi esposo como su ahijada. En ese momento, reproduje una grabación y expulsé a toda su familia de mi casa y de mi vida para siempre. El jet privado descendió suavemente sobre la pista del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, un susurro metálico contra el asfalto caliente de Jalisco. El sol de la tarde se derramaba por la ventanilla, tiñendo de oro los campos de agave azul que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Mi imperio. El legado de mi abuelo, el sudor de mi padre, y ahora, mi creación. Había cerrado un trato histórico en Japón, uno que colocaría a Tequilera del Sol en cada bar de lujo desde Tokio hasta Kioto. Debería sentir euforia, un torrente de adrenalina y orgullo. En cambio, solo sentía un vacío helado que ni el tequila más añejo podía calentar. La fatiga del viaje de 16 horas se había asentado en mis huesos, pero era un cansancio superficial comparado con el agotamiento profundo que sentía en el alma. Germán me esperaba al pie de la escalerilla. Mi esposo. Lucía impecable en un traje de lino color marfil, con esa sonrisa ensayada que podía encantar a un jurado. Me recibió con un abrazo que duró exactamente 3 segundos, lo justo para las apariencias, pero se sintió más como una formalidad que como un anhelo genuino. Bienvenida a casa, mi amor. La CEO conquistadora regresa, dijo, su voz un murmullo suave en mi oído. Besó mi mejilla, pero sus ojos ya estaban mirando por encima de mi hombro, hacia Silas, mi chofer, que bajaba mi equipaje con su habitual eficiencia silenciosa. No me preguntó si estaba cansada, si el viaje había sido agotador. Su primera pregunta fue sobre el negocio. ¿Se cerró en nuestros términos? El viaje fue un éxito, respondí, forzando una sonrisa mientras un nudo de decepción se formaba en mi garganta. Intenté buscar en su mirada un atisbo del hombre del que me enamoré hace 5 años, aquel que se quedaba despierto hasta las 3 de la mañana solo para escuchar mis planes y sueños para la tequilera. No lo encontré. Aseguramos la distribución exclusiva. Nunca lo dudé. Eres brillante, Lourdes. Absolutamente brillante, su elogio se sentía hueco, como una línea de un guión. El trayecto a nuestra casa en Puerta de Hierro fue un monólogo de Germán sobre trivialidades, una cena con amigos a la que yo no pude asistir, un problema menor con un proveedor en su constructora, un chisme sobre la hija de un industrial que se había escapado con su entrenador de tenis. Yo asentía, mirando por la ventana. La ciudad pasaba a toda velocidad, un borrón de colores y vida, pero dentro del auto blindado, el aire era estéril. Mientras él hablaba, su teléfono vibró. Lo sacó y sonrió a la pantalla mientras tecleaba una respuesta rápida. ¿Algo importante?, pregunté. No, nada, mi amor. Solo Bárbara, preguntando por la fiesta de papá, respondió sin levantar la vista. Esa noche, mientras él dormía plácidamente a mi lado, un insomnio persistente me llevó a mi oficina en casa. No buscaba nada en particular, solo la familiaridad del trabajo, el consuelo de los números que, a diferencia de las personas, siempre decían la verdad. Abrí el portal del banco para conciliar unas cuentas y, por un impulso, hice clic en los estados de cuenta de las tarjetas de crédito adicionales. Las que le di a él, a su madre y a su hermana, Bárbara, como una extensión de mi confianza, como un símbolo de que ahora éramos una sola familia. El primer cargo que saltó a la vista fue una compra de 150.000 pesos en Hermès. Un bolso Birkin, probablemente. Luego, 200.000 en Chanel. Un reloj, quizás. Mi ceño se frunció. Bárbara y su madre tenían gustos caros, pero esto era excesivo, incluso para ellas. Seguí desplazándome. Una cena para 8 personas en el restaurante más exclusivo de la ciudad, 45.000 pesos. Una cuenta de spa por un día completo, 30.000 pesos. Y entonces lo vi. El cargo que hizo que el aire se congelara en mis pulmones. Un pago de casi 1 millón de pesos a una exclusiva firma de diseño de interiores en Polanco, en la Ciudad de México, espacios únicos por Covarrubias. El corazón me dio un vuelco. Nosotros no teníamos ninguna propiedad en Polanco. ¿Un proyecto de Vargas Construcciones? Imposible.
Busqué rápidamente el nombre de la firma en Internet. Su portafolio era una colección de lujosos apartamentos de soltero, lofts minimalistas y penthouses para playboys. No había ni un solo proyecto corporativo. Mis dedos temblaron mientras seguía revisando. Entre los gastos extravagantes, encontré uno más pequeño pero infinitamente más doloroso. 50.000 pesos en diseños de autor Lia Bosch, la misma joyería donde Germán me había comprado el brazalete de plata con incrustaciones de obsidiana para nuestro primer aniversario. Recuerdo sus palabras esa noche: quería darte algo tan único y especial como tú, Lourdes. Hecho por una artista, no por una marca. Ahora me daba cuenta de que, muy probablemente, había usado mi propio dinero para comprarme ese recuerdo. La ironía era tan amarga que me quemó la garganta. A la mañana siguiente, lo confronté mientras se anudaba la corbata frente al espejo. Le mostré la tablet con el estado de cuenta, mi voz cuidadosamente neutral. Germán, ¿puedes explicarme este cargo? ¿1 millón de pesos en una firma de diseño en Polanco? Él apenas desvió la mirada del espejo. Su sonrisa no vaciló. Ah, eso. Es para un nuevo desarrollo, mi amor. Un cliente muy importante. Es un gasto corporativo, por supuesto. Te lo repondré en cuanto nos paguen el adelanto. La mentira fue tan burda, tan insultantemente obvia. Pude ver el pulso latiendo en su cuello. No había ningún desarrollo. No había ningún cliente importante. Solo había un agujero negro de 1 millón de pesos. ¿Y las tiendas de lujo?, insistí, mi voz perdiendo un poco su tempel. Casi medio millón en 2 días. Por Dios, Lourdes, se giró, su expresión ahora una de fastidio. Fue bárbara, ya sabes cómo es. Se emocionó preparando la fiesta de cumpleaños de papá. ¿Acaso ya no podemos celebrar a nuestra propia familia? Trabajas tan duro, mi amor, y yo solo quiero que mi familia sienta que es parte de esta abundancia. Que se sientan orgullosos. ¿Eso es tan malo? No seas tan corporativa con todo. Cada palabra era una manipulación, diseñada para hacerme sentir mezquina, controladora, culpable. Durante 5 años, esa táctica había funcionado. Pero algo dentro de mí, esa noche, finalmente se había roto. Asentí lentamente, apagando la pantalla de la tablet. Tienes razón, dije, mi voz ahora tan suave como la seda. La familia es lo primero. Él sonrió, satisfecho por su victoria. Se inclinó para besarme. Sabía que lo entenderías. Eres la mejor esposa. Mientras sus labios tocaban los míos, yo no sentí nada. Solo un frío glacial que se extendía desde mi pecho hacia el resto de mi cuerpo. La guerra no había sido declarada, pero yo sabía, con una certeza absoluta, que acababa de empezar. Y yo no pensaba perderla. La oficina se sumió en el silencio de la tarde. Afuera, el sol caía a plomo sobre los campos de agave, un mar azul verdoso que se ondulaba bajo el calor. Era mi santuario, el lugar donde las emociones daban paso a la lógica y la estrategia. Pero hoy, los recuerdos me asaltaban, proyectándose en mi mente como viejas películas en blanco y negro. Cada uno, una pieza de exhibición en mi museo personal del desprecio. Mi mente viajó 5 años atrás, al día de mi boda. La hacienda de mis padres estaba resplandeciente, adornada con miles de alcatraces blancos, una visión sacada de un mural de Diego Rivera. Yo me sentía flotar en mi vestido de encaje español, convencida de que había encontrado mi felices para siempre. Germán era el príncipe encantador, el heredero de un apellido con historia que, unido a la fortuna de mi familia, crearía una nueva dinastía en Jalisco. Mi suegra, una mujer de sonrisa tensa y joyas opulentas, me tomó de las manos. Sus dedos, fríos, apretaron los míos con una fuerza sorprendente. Lourdes, querida, su voz era un susurro conspirador, pero sus ojos evaluaban mi vestido, mi peinado, mi valía. Tu familia tiene dinero, es innegable. Mi Germán dice que tu padre es un genio para los negocios. Hizo una pausa, su sonrisa se apretó. Pero el apellido Vargas tiene historia, tiene linaje.
Eso es algo que el dinero no puede comprar. Has tenido mucha suerte al entrar en esta familia. No lo olvides. Ahora eres una de nosotros. En ese momento, con la inocencia de una novia, interpreté sus palabras como el torpe consejo de una matriarca. Hoy, las entendía por lo que eran, la primera pincelada de su obra maestra de condescendencia. Yo no era una hija, era una adquisición. Una inversión afortunada que venía a rescatar el lustre perdido de su apellido. La siguiente pieza de mi colección era más reciente y aún más dolorosa. Hacía apenas un año, Bárbara, mi cuñada, llevaba meses quejándose de su trabajo. Era brillante, sí, había estudiado en las mejores universidades, pero era indolente y creía que el mundo le debía algo simplemente por existir. Usé mis contactos, moví hilos, y le conseguí un puesto directivo en una de las agencias de marketing más prestigiosas del país, una firma que trabajaba con Tequilera del Sol. Un puesto con un sueldo de 2,5 millones de pesos al año, un coche de empresa y un prestigio que no se había ganado. Incluso me tomé el tiempo de mentorizarla. Pasé tardes enteras explicándole las complejidades de nuestras campañas internacionales, compartiendo estrategias, tratando de encender en ella una chispa de pasión por el trabajo. Ella sentía, pero sus ojos estaban vacíos, su mente en otro lugar. Sí, Lourdes, qué interesante, decía, mientras miraba su reflejo en la pantalla de su teléfono. La noche que le dieron el puesto, estaba eufórica. Me abrazó, llamándome la mejor hermana del mundo. 2 semanas después, durante una cena en casa, la escuché hablando por teléfono en el jardín, su voz flotando a través de la ventana abierta. Ay no, amiga, es un aburrimiento total, se quejaba, con un tono de fastidio. Tengo que tratar con nuevos ricos, todo el día, gente sin clase que cree que tener dinero es tener estilo. Si no fuera porque Lourdes insistió tanto, jamás habría aceptado este trabajo de godínez. Pero bueno, al menos la paga es buena para aguantar a los nacos. Me quedé paralizada en la cocina, con una copa de vino en la mano. Nacos. Así nos veía. A mí, a mis clientes, al mundo que le había abierto las puertas. La copa tembló en mi mano, pero no la dejé caer. Simplemente respiré hondo, conté hasta 10, me recompuse y volví a la sala con una sonrisa radiante. No le di la satisfacción de saber que me había herido. Pero la pieza central de mi museo, la más grande y dolorosa, era la colección de préstamos de Germán. No eran peticiones desesperadas, sino exigencias envueltas en falsas promesas. La primera vez fue 6 meses después de la boda. Mi amor, me dijo una noche, su rostro lleno de una angustia perfectamente actuada. Vargas Construcciones está pasando por un bache. Un cliente no nos ha pagado. Necesito 5 millones de pesos, solo para cubrir la nómina. Te juro que te los devuelvo en 3 meses. Se los di sin dudar. Era mi esposo. Sus problemas eran mis problemas. Los 3 meses se convirtieron en 6, luego en un año. El dinero nunca regresó. Y la petición se repitió. Una y otra vez. 10 millones para una maquinaria nueva. 7 para asegurar un contrato con el gobierno. 15 para evitar una demanda. Cada vez, la misma actuación, la misma promesa rota. Mi padre, don Eladio, un hombre forjado en la tierra y la desconfianza, me lo advirtió en una ocasión, su voz grave como el trueno. Fue una tarde de domingo, durante la comida familiar en la hacienda. Mija, me dijo, sin apartar la vista de los alambiques de cobre. Ese hombre y su familia te están desangrando. No son socios, son parásitos. Su historia y su linaje se acabaron hace 2 generaciones. Ahora, solo viven de ti. Papá, es mi esposo, lo defendí, mi voz más alta de lo necesario. Tengo que apoyarlo. Se trata de mantener su dignidad, su hombría. Mi padre soltó una risa amarga que resonó en toda la destilería. La hombría no se mantiene con el dinero de una mujer, Lourdes. Se demuestra con trabajo y honor. Y ese hombre no conoce ninguno de los dos.
Estás financiando un agujero negro con una cara bonita, y te va a arrastrar con él. Me enfadé con él. Lo acusé de no darle una oportunidad a Germán, de ser un clasista a la inversa. Dejamos de hablarnos durante 2 semanas. Al final, fui yo quien lo llamó para disculparse. Pero sus palabras se quedaron grabadas en mi memoria. Incluso el señor Vargas, mi suegro, un hombre usualmente silencioso y dominado por su esposa, me mostró una vez una grieta en la fachada. Fue en su cumpleaños del año pasado. Después de varias copas de mi mejor tequila, me tomó del brazo. Gracias, Lourdes, me dijo, sus ojos acuosos. Gracias por salvar a esta familia. Mi Germán, él no es como tu padre. Él necesita ayuda. En ese momento, sentí una punzada de compasión por él. Ahora me daba cuenta de que no era una confesión, era una justificación para su complicidad. Ahora, sentada en la soledad de mi oficina, con el estado de cuenta brillando en la pantalla, las piezas del rompecabezas encajaban. No eran incidentes aislados. Eran un patrón. Un sistema de explotación deliberado y cruel. La sonrisa condescendiente de mi suegra, la ingratitud de mi cuñada, la debilidad cómplice de mi suegro y las mentiras calculadas de mi esposo. Todo era parte de lo mismo. Me habían subestimado. Me veían como la nueva rica, la mujer afortunada y un poco ingenua que podían manipular a su antojo. Habían confundido mi paciencia con debilidad, mi generosidad con estupidez. Un interruptor se accionó dentro de mí. El dolor no desapareció, pero fue sepultado por una avalancha de claridad helada. Ya no era una esposa tratando de salvar su matrimonio. Era la CEO de Tequilera del Sol enfrentándose a una adquisición hostil. Y en los negocios, yo nunca perdía. La llamada llegó al día siguiente. Era Silas, mi chofer desde que era una adolescente. Un hombre de pocas palabras y una lealtad inquebrantable hacia mi padre y, por extensión, hacia mí. Señora Lourdes, su voz era baja, casi un susurro. Disculpe la impertinencia, pero hay algo que creo que debe saber. ¿Qué sucede, Silas?, pregunté, mi instinto en alerta máxima. Dejé la pluma sobre el escritorio. El patrón, el señor Germán, titubeó, y supe que le costaba decirlo. Cuando dice que va de viaje de negocios a Querétaro, no siempre va a Querétaro. Un silencio pesado colgó en la línea. ¿A dónde va, Silas? Hay un edificio de apartamentos en Polanco, en la Ciudad de México. El coche ha estado estacionado afuera varias noches. En la calle Aristóteles. Pensé que quizás usted tenía un departamento ahí que yo no conocía, pero, el patrón siempre entra solo y no sale hasta la mañana siguiente. Mi mano apretó el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Polanco. El mismo barrio del cargo de la firma de diseño de interiores. No era una coincidencia. Era una confirmación. Gracias, Silas, dije, mi voz extrañamente calmada, desprovista de emoción. Aprecio tu lealtad. No menciones esto a nadie. Absolutamente a nadie. Colgué y me quedé mirando la pared. No hubo lágrimas. No hubo gritos. Solo una certeza fría y pesada que se asentó en el fondo de mi estómago. La negación en la que me había refugiado durante años se hizo añicos, y los fragmentos afilados me cortaron por dentro. Esa misma tarde, le dije a Germán que tenía una reunión de emergencia en nuestra destilería de los Altos de Jalisco. En lugar de eso, Silas me llevó directamente al aeropuerto. Tomé el primer vuelo a la Ciudad de México. Al aterrizar, no fui a un hotel. Fui a las oficinas de El Ojo que todo lo ve, la mejor agencia de investigación privada del país, una que Gala, mi abogada, me había recomendado para asuntos corporativos complejos. El director me recibió en persona. Un excoronel del ejército, un hombre mayor de ojos penetrantes llamado Méndez. Le di la dirección, una foto de Germán y un cheque en blanco. Quiero saber todo, le dije, mi voz firme. ¿Quién vive en ese apartamento? ¿Quién paga las cuentas? ¿Con quién se reúne mi esposo?
Quiero vídeos, fotos, documentos. No escatime en gastos ni en recursos. Y lo quiero para ayer. El coronel Méndez asintió. Entendido, señora de la Torre. Tendrá su informe en 24 horas. Regresé a Guadalajara esa misma noche. Germán ni siquiera notó mi ausencia. Estaba demasiado ocupado planeando la gran fiesta de su padre, eligiendo vinos y discutiendo el menú con el chef que yo pagaba. Durante las siguientes 24 horas, viví en un estado de suspensión. Iba a reuniones, sonreía, daba órdenes, pero mi mente estaba en otro lugar, esperando el golpe. Mientras esperaba, recibí una llamada de Germán. Hola, mi amor. Solo para avisarte que acabo de aterrizar en Querétaro. La reunión con los inversionistas se adelantó. Te llamo más tarde. Te amo. Miré el rastreador GPS de su auto en mi teléfono. Estaba estacionado en la calle Aristóteles, en Polanco. La facilidad con la que mentía me heló la sangre. El informe llegó en forma de un correo electrónico encriptado a las 11 de la noche del día siguiente. El asunto solo decía, informe. Lo abrí en la soledad de mi oficina, con una copa de nuestro tequila más exclusivo en la mano. El líquido ambarino temblaba ligeramente. El informe era un monumento a la traición. Página tras página de devastación. Primero, las fotos. Mi reacción fue visceral. Un golpe en el estómago que me dejó sin aire. Germán, saliendo del edificio de Polanco, riendo. Y a su lado, una joven de unos 22 años, hermosa, con aire de artista bohemia. Se tomaban de la mano. La siguiente foto era de ellos besándose en la calle, apoyados contra su coche, sin importarles el mundo. La siguiente serie de fotos me revolvió el estómago. Era Bárbara, mi cuñada, saliendo de una tienda de muebles de lujo con la misma chica. Ambas sonreían, cargadas de bolsas. Estaban construyendo un nido para mi esposo y su amante, y lo estaban haciendo con mi dinero. Luego, los documentos. El contrato de arrendamiento del apartamento. No estaba a nombre de Germán, sino de una empresa fantasma, Inversiones del Pedregal S.A.D.C.B. Una búsqueda rápida en el registro público reveló que el apoderado legal era un contador de bajo nivel de Vargas Construcciones. La firma de diseño de interiores. El $1.000.000 había sido para amueblar ese lugar. El lugar donde mi esposo me traicionaba. Pero el golpe final, el que me dejó sin aliento, estaba en la última sección del informe. Vigilancia adicional. El coronel Méndez, por iniciativa propia, había seguido a la chica. Su nombre era Samara Ríos, estudiante de arte becada en la capital. Y no solo se veía con Germán. El informe incluía fotos granuladas, tomadas a distancia, de Samara entrando en un restaurante exclusivo en Las Lomas. Minutos después, llegaba otro hombre. Un hombre mucho mayor, de cabello plateado y una presencia imponente que reconocí al instante, a pesar de la mala calidad de la imagen. Octavio Aguirre. El vaso de tequila se estrelló contra el suelo, haciéndose añicos. El líquido se derramó sobre la alfombra persa como una mancha de sangre dorada. Octavio Aguirre. El rival más despiadado de mi padre. El hombre que había intentado destruir a nuestra familia durante 2 décadas. De repente, todo cobró un sentido monstruoso. Esto no era una simple infidelidad. No era solo la codicia de la familia Vargas. Esto era una conspiración. Germán no era el autor intelectual, era un peón. Un títere estúpido y vanidoso en un juego mucho más grande y peligroso. Bárbara era su cómplice. ¿Y Samara? Samara era el arma. Y yo era el objetivo. El sol apenas se asomaba por el horizonte cuando llegué al despacho de Gala. Mi amiga, a pesar de la hora, ya estaba allí, con una taza de café negro en la mano y una mirada de preocupación en sus ojos inteligentes. No necesité decir mucho. Le entregué la tablet con el informe del investigador. Su puerta estaba cerrada,
su asistente tenía instrucciones de no interrumpirnos bajo ninguna circunstancia. Mientras leía, su rostro pasó de la sorpresa a la incredulidad, y finalmente a una furia helada que reflejaba la mía. Dejó la tablet sobre su escritorio de caoba con un golpe seco. «Hijos de la», murmuró, conteniéndose. «Lourdes, esto es más grande que una infidelidad. Esto es fraude corporativo, asociación delictuosa, espionaje industrial. Esto es una guerra». «Lo sé», respondí, mi voz era un susurro ronco. «Octavio Aguirre está detrás de todo». Gala se puso de pie y comenzó a caminar por la oficina, su mente legal trabajando a toda velocidad. Desplegó un pizarrón blanco y empezó a trazar un diagrama con plumones de colores. «Tiene sentido. Aguirre siempre ha codiciado tus tierras. Sabe que el valor real no está solo en el tequila, sino en la denominación de origen y en los rumores de que hay depósitos de tierras raras en el subsuelo. Ha intentado comprar a tu padre durante años. Y como mi padre nunca cedió, ahora está intentando destruirnos desde dentro», completé la frase, siguiendo su lógica. «Usando a mi esposo como su caballo de Troya». «Exacto», Gala dibujó una flecha roja de Aguirre a Germán. «Germán ha estado firmando contratos de transporte y logística falsos entre Tequilera del Sol y Vargas Construcciones. Contratos por servicios que nunca se prestaron. El dinero sale de tu empresa, pasa por la de él y termina en las cuentas de Aguirre a través de esa empresa fantasma, Inversiones del Pedregal. Están financiando el ataque contra ti con tu propio dinero». Dibujó un círculo vicioso en el pizarrón. La enormidad de la traición me golpeó con la fuerza de una ola. No solo era el engaño personal, era un ataque directo al trabajo de mi vida, al legado de mi familia. La rabia que sentí fue tan pura y tan intensa que barrió con cualquier rastro de dolor que quedaba. El corazón roto de la esposa dio paso al cerebro calculador del CEO. «¿Qué tan malo es?», pregunté, mi voz ahora firme. «He hecho una revisión preliminar con los datos que me diste anoche. En los últimos 2 años, han desviado al menos 80 millones de pesos», dijo Gala, su voz sombría. «Y eso es solo lo que he podido rastrear hasta ahora. Con ese capital, Aguirre podría estar preparándose para lanzar una OPA hostil, o crear una marca de tequila rival para inundar el mercado y devaluar la tuya, forzando a tu padre a vender». Me levanté y caminé hacia la ventana. Guadalajara despertaba, ajena a la guerra que se estaba gestando en las altas esferas de su sociedad. «Quieren una fiesta de cumpleaños para el señor Vargas, ¿verdad?», dije, mi voz tranquila, casi meditativa. Gala me miró, confundida. «¿Qué tiene que ver eso ahora?». Me giré, y por primera vez en días, una sonrisa se dibujó en mis labios. No era una sonrisa feliz. Era una sonrisa afilada, peligrosa. «Se la daremos. Será la fiesta más memorable de sus vidas. Será la última fiesta que celebren con mi dinero». Gala comprendió al instante. Una chispa de admiración brilló en sus ojos. «¿Cuál es el plan? ¿Los confrontas? ¿Llamamos a la policía fiscal ahora mismo?». «No», respondí. «Eso sería demasiado fácil. Han pasado años humillándome en privado, tratándome como a una tonta. Su castigo debe ser igual de personal. Y debe ser público». Durante las siguientes 2 semanas, me convertí en la actriz de mi vida. Me mostré arrepentida con Germán por mi desconfianza. Le di a Bárbara una bolsa Birkin como un regalo de paz. Aumenté el presupuesto para la fiesta de cumpleaños de mi suegro, insistiendo en que no escatimáramos en gastos para celebrar a papá. Ellos se lo tragaron todo. Su arrogancia era su ceguera. Mientras tanto, Gala y yo trabajábamos en las sombras. Reunimos un arsenal de pruebas, transferencias bancarias, correos electrónicos, testimonios de empleados descontentos de Vargas Construcciones que estaban felices de hablar a cambio de inmunidad. El coronel Méndez siguió cada movimiento de Germán, Bárbara, Aguirre y Samara. Y entonces, hice mi jugada más arriesgada. A través de Méndez, descubrí el punto débil de Samara,
su hermano menor padecía una forma agresiva de leucemia y necesitaba un trasplante de médula en una clínica de Houston, un tratamiento que costaba una fortuna inalcanzable para su familia. Usé a Méndez para concertar un encuentro secreto con ella en un café discreto de Coyoacán. Fui sola. Ella llegó pálida y asustada. No la amenacé. No la soborné. Apelé a su instinto de supervivencia. Sé para quién trabajas, Samara, le dije calmadamente. Y sé que Octavio Aguirre no es un hombre que deje cabos sueltos. Cuando ya no le sirvas, tú y tu familia serán un riesgo. Él te desechará, igual que planea desechar a los Vargas. Vi el terror en sus ojos. Sabía que yo decía la verdad. Yo te ofrezco algo más que dinero, continué. Te ofrezco una salida. El mejor tratamiento para tu hermano en Houston. Nuevas identidades para ti y tu familia en Canadá. Una vida. A cambio, necesito tu ayuda para exponerlos a todos. Ella lloró en silencio por un largo rato. Finalmente, asintió. De vuelta en mi despacho, Gala me miró con aprensión. Estás poniendo todo en manos de una desconocida. Podría ser una trampa, podría avisar a Aguirre. Lo sé, respondí, mirando el intrincado plan que habíamos trazado en el pizarrón de Gala. Pero a veces, para atrapar a un tiburón, tienes que confiar en el pez piloto. Y tengo la sensación de que Samara está tan cansada de ser un peón como yo. Mi plan ya no era una simple confrontación. Era una operación de contrainteligencia. Y la fiesta de cumpleaños no sería una ejecución. Sería un golpe de estado. La noche de la fiesta, la hacienda de mi familia era un espectáculo de luces y opulencia. Cientos de velas flotaban en las fuentes, y el aroma de las gardenias y el agave cocido se mezclaba en el aire fresco de la noche. Mariachis de primera categoría tocaban suavemente en el patio principal, sus trajes de charro bordados con hilo de plata brillando bajo las luces. La élite de Jalisco estaba allí, banqueros, políticos, industriales, todos reunidos para celebrar el 65º cumpleaños del patriarca de una familia que, a sus ojos, seguía siendo un pilar de la sociedad. Yo recibía a los invitados con una sonrisa serena, vestida con un diseño de Alexia Ulibarri de un rojo profundo, el color de la pasión, de la sangre y de la venganza. El vestido era una declaración silenciosa. Germán estaba a mi lado, rebosante de orgullo. Para él, esta fiesta era la validación de su estatus, una demostración de poder financiada por mí. No tenía idea de que estaba presidiendo su propia ejecución pública. La familia Vargas en pleno estaba en su elemento. Mi suegra, envuelta en sedas y diamantes, se pavoneaba, mostrando la hacienda como si fuera suya, señalando los rosales que ella había mandado a plantar. Mi suegro, el festejado, aceptaba felicitaciones con una dignidad impostada, como un rey en un castillo prestado. ¿Y Bárbara? Bárbara era la anfitriona no oficial, revoloteando de grupo en grupo, su risa chillona cortando el aire, asegurándose de que todos supieran que ella había supervisado, personalmente, cada detalle. Lourdes, querida, te has lucido, me dijo mi suegra, dándome unas palmaditas en el brazo que se sintieron como un pellizco. Aunque quizás el rojo es un poco llamativo para una anfitriona. Demasiado protagonista. Pero bueno, se te perdona. Le sonreí, una sonrisa que no llegó a mis ojos. Quería asegurarme de que esta noche fuera inolvidable para todos, suegra. Vi a Gala llegar, elegante en un traje sastre negro, y mezclarse con la multitud. Intercambiamos una mirada casi imperceptible por encima de las cabezas de los invitados. Todo estaba en su lugar. El equipo de vídeo que había contratado, disfrazado de personal del evento, había instalado cámaras adicionales y conectado un proyector de alta definición a la pantalla gigante que se alzaba discretamente detrás del escenario principal. Oficialmente, era para mostrar un montaje de fotos familiares. Extraoficialmente, era mi cañón. Tuve una conversación breve y cortés con mi suegro. A pesar de todo, una pequeña parte de mí sentía lástima por él. Parecía cansado, un hombre atrapado en un juego que ya no entendía. Gracias por todo esto, Lourdes, me dijo,
su voz un poco ronca. Eres una buena mujer. Las palabras me dolieron más que los insultos. A mitad de la velada, vi a una joven entrar discretamente por el acceso de servicio. Era Samara. Llevaba un vestido blanco, sencillo pero elegante. Su rostro mostraba una mezcla de miedo y determinación. Nadie le prestó atención, tal y como habíamos planeado. Se sentó en una mesa alejada, cerca del puesto de control de audio y vídeo, esperando su señal. Germán, que había estado bebiendo tequila como si fuera agua, se me acercó y me rodeó la cintura con su brazo. Su aliento olía a alcohol caro y a mentiras. «¿Ves, mi amor?», susurró en mi oído. «Esto es lo que somos. Poder. Respeto. Juntos, somos imparables». Asentí, apoyando mi cabeza en su hombro por última vez, sintiendo el frío de su traje contra mi mejilla. «Tienes razón, Germán. Imparables». La tensión en mi interior era un nudo apretado, una mezcla de pavor y una anticipación casi eléctrica. Observé a mis enemigos reír, beber y celebrar en mi casa, con mi dinero, mientras conspiraban para destruirme. No sabían que el suelo bajo sus pies estaba a punto de abrirse. El escenario estaba listo. Los actores estaban en sus posiciones. Y el tercer acto estaba a punto de comenzar. Llegó el momento de los discursos. El señor Vargas, mi suegro, agradeció a todos por su presencia con palabras huecas sobre el honor, la tradición y la importancia de la familia. Luego, Germán subió al escenario, visiblemente afectado por el tequila, y pronunció un discurso zalamero sobre el hombre que le enseñó todo lo que sabía, salpicado de anécdotas que yo sabía que eran inventadas. La audiencia aplaudió cortésmente. Yo observaba desde mi mesa, mi rostro una máscara de serenidad. El corazón me martilleaba contra las costillas, un tambor de guerra en el silencio de mi alma. Entonces, Bárbara, radiante de arrogancia y con un vestido que yo sabía que costaba más que el sueldo anual de la mayoría de los presentes, le arrebató el micrófono a su hermano. Un momento», exclamó con una sonrisa maliciosa. «Antes de cortar el pastel, hay una última sorpresa. Hoy, no solo celebramos a mi padre. También queremos darle la bienvenida oficial a alguien muy especial, alguien que se ha convertido en la luz de los ojos de mi hermano. Una joven a la que ha tomado bajo su protección, como un verdadero patriarca». Hizo una pausa dramática, recorriendo la sala con la mirada. Sus ojos se encontraron con los míos por un segundo, y vi un destello de triunfo cruel, la pura malicia de alguien que disfruta infligiendo dolor. «Les pido un fuerte aplauso para recibir a Samara», su voz resonó en todo el patio. «La adorada ahijada de mi esposo, Germán». Un murmullo recorrió a la multitud. Era una jugada audaz, una declaración de guerra disfrazada de acto de caridad. Samara se levantó de su mesa, interpretando a la perfección su papel de joven abrumada y agradecida. Caminó hacia el escenario mientras Germán la recibía con un abrazo que era todo menos paternal, sus manos deteniéndose en la parte baja de su espalda por un instante de más. La estaba humillando públicamente, delante de toda la sociedad de Guadalajara. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Esperaban una reacción. Esperaban que me levantara, que gritara, que hiciera una escena. El banquero más importante del estado, sentado en la mesa de al lado, me lanzó una mirada de compasión. Su esposa negó con la cabeza, horrorizada. La audiencia contuvo el aliento, hambrienta de drama. Y entonces, hice lo único que nadie esperaba. No hice nada. Me quedé sentada, inmóvil. Levanté mi copa de tequila en un silencioso brindis hacia el escenario y esbocé una sonrisa. Pero no era una sonrisa de felicidad ni de derrota. Era una sonrisa triste, enigmática, la sonrisa de alguien que sabe el final de la historia. La confusión en el rostro de Bárbara fue mi primera victoria. Mi inacción los descolocó. De repente, la pantalla gigante detrás de ellos cobró vida. No con fotos familiares, sino con un vídeo nítido, de alta definición, el logo de una cámara de seguridad en la esquina superior. La sala entera se quedó en silencio.
La primera escena mostraba a Octavio Aguirre en su lujosa oficina, entregándole un sobre grueso a Germán. El audio era cristalino. Aquí tienes un adelanto. Solo asegúrate de que Lourdes siga firmando los contratos de la constructora. Su ingenuidad es nuestra mayor ventaja. Germán, en la pantalla, sonreía. No te preocupes, Octavio. Mi esposa confía en mí ciegamente. Cree que estoy construyendo un imperio, no cavando su tumba. El rostro de Germán en el escenario se tornó blanco ceniza. Bárbara abrió la boca, pero no emitió ningún sonido. La siguiente escena era aún más devastadora. Aguirre, a solas con Samara, en la misma oficina. Una vez que le saques la fórmula final de la nueva línea de añejos a ese idiota de Germán, decía la voz de Aguirre, su tono lleno de desprecio, los Vargas ya no nos sirven para nada. Nos desharemos de ellos como se merecen. El caos estalló. Germán miró a Samara con una expresión de traición absoluta, luego a la pantalla, luego a Aguirre que estaba en una mesa en el fondo, intentando pasar desapercibido. Bárbara retrocedió, como si la hubieran golpeado. Pero el giro final aún no había llegado. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Samara, la supuesta ahijada, se adelantó. No parecía asustada. Parecía furiosa. Se acercó a un segundo micrófono que había sido colocado discretamente en el escenario. Octavio Aguirre amenazó a mi familia, dijo, su voz clara y firme, resonando en el silencio atónito. Mi hermano pequeño necesita un tratamiento para vivir, y él usó eso para obligarme a ser su espía. Me pidió que sedujera a Germán, que le robara sus secretos. Y lo hice. Miró directamente a Germán, cuyos ojos estaban desorbitados. Pero Aguirre cometió un error. Y tú también. Ambos subestimaron a las mujeres que usaban como peones. Se giró hacia la multitud. Grabé cada una de sus conversaciones. Reuní cada prueba de su fraude. Y hace 2 semanas, me puse en contacto con la única persona que tenía el poder para detenerlos. Sus ojos se encontraron con los míos a través del patio. Me alié con Lourdes de la Torre. Si un alfiler hubiera caído, se habría escuchado. La revelación fue tan inesperada, tan brillante en su ejecución, que dejó a todos sin aliento. No era una pelea entre esposa y amante. Era un golpe maestro. Finalmente, me levanté. Caminé lentamente hacia el escenario, mi vestido rojo ondeando a mi alrededor. La multitud se apartó para dejarme pasar como si fueran las aguas del Mar Rojo. Subí los escalones y tomé el micrófono principal. No miré a Germán ni a Bárbara. Miré a la audiencia. Parece que la basura se ha sacado sola esta noche, dije, mi voz tranquila, pero con un filo de acero. Disfruten de la fiesta. Ha sido pagada, como tantas otras cosas, por Tequilera del Sol. Me giré hacia mi equipo de seguridad, que ya se movía con una eficiencia silenciosa. Silas, mi voz fue una orden, no una petición. Por favor, acompaña a la familia Vargas y al señor Aguirre, que veo que intenta escabullirse por la parte de atrás, fuera de mi propiedad. Su velada, y su tiempo en mi vida, han terminado. La mañana siguiente no trajo el sol, sino una tormenta. Una tormenta legal y financiera de proporciones bíblicas que arrasó con el apellido Vargas y el imperio de Aguirre. A las 8 en punto, 6 notificaciones simultáneas llegaron a los teléfonos de la familia Vargas, quienes habían pasado la noche en un hotel de segunda categoría después de ser expulsados de la hacienda. Las 6 tarjetas de crédito, incluidas las American Express Centurión sin límite, habían sido canceladas. El mensaje era simple, electrónico y brutal: fondos insuficientes. Intentaron usar una tarjeta de débito. El resultado fue el mismo. Yo había vaciado las cuentas mancomunadas a primera hora. A las 8:05, un correo electrónico oficial del Departamento de Recursos Humanos de la agencia de marketing más prestigiosa de México aterrizó en la bandeja de entrada de Bárbara. El asunto: terminación de contrato por causa justificada. El cuerpo del texto era breve, citando: conducta no profesional y daño a la reputación de la empresa y sus clientes.
Su puesto de 2,5 millones de pesos al año, el que tanto despreciaba, se había evaporado. Cuando llegó a su oficina para recoger sus cosas, una caja de cartón la esperaba en la recepción. No se le permitió subir. Los guardias de seguridad la escoltaron fuera del edificio, bajo la mirada curiosa de sus ahora colegas. La humillación fue total. A las 9, un oficial de justicia, acompañado por 2 policías, se presentó en la decadente mansión de los Vargas en Chapalita. Les entregó una orden de embargo preventivo sobre todos sus bienes, como parte de la demanda multimillonaria por fraude corporativo que Gala había interpuesto en mi nombre. La misma mansión que estaban intentando remodelar con mi dinero quedó congelada en el tiempo, un monumento a su codicia. Pero el golpe más devastador fue el mediático. A las 10 de la mañana, los principales portales de noticias del país publicaron la historia, con fragmentos del vídeo de la fiesta y copias de las transferencias bancarias filtradas anónimamente por el equipo de Gala. Los titulares eran despiadados: el escándalo Vargas, fraude, traición y tequila, la conspiración Aguirre Vargas al descubierto, la venganza de la reina del tequila. El nombre Vargas, esa historia y linaje de la que mi suegra estaba tan orgullosa, se convirtió en sinónimo de vergüenza. Los amigos les dieron la espalda. Los bancos les cerraron las líneas de crédito. Las acciones de la casi inexistente Vargas Construcciones se desplomaron a cero. En menos de 24 horas, habían pasado de ser la élite arrogante a los parias de Guadalajara. Su imperio de apariencias, construido sobre mis cimientos, se había derrumbado como un castillo de naipes. Mientras tanto, Octavio Aguirre enfrentaba su propio infierno. La revelación de su conspiración provocó una investigación inmediata por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Sus socios le retiraron el apoyo, y sus proyectos inmobiliarios quedaron en el limbo. El tiburón estaba herido y sangrando, y otros tiburones, antiguos rivales suyos, ya empezaban a oler la sangre en el agua. Yo observé todo desde mi oficina, con una calma que me sorprendió a mí misma. No sentía alegría, no sentía euforia. Sentía una sensación de cierre. Como si finalmente hubiera podado las ramas muertas y enfermas de mi jardín para que el resto pudiera volver a crecer con fuerza. Gala entró con 2 copas y una botella de mi mejor extra añejo. Salud por la reina, dijo, sonriendo. Chocamos nuestras copas. Salud por la justicia, respondí. Y por primera vez, el tequila no me supo amargo. Aguirre, acorralado como una rata en una esquina, decidió jugar su última carta. Una carta sucia, empapada en el veneno del pasado. Filtró a un periodista sin escrúpulos una historia sobre mi padre, don Eladio. La historia de cómo, 30 años atrás, en los inicios de su carrera, había adquirido las primeras tierras de Agave en una disputa legal muy turbia con un joven y entonces desconocido Octavio Aguirre. La insinuación era clara: la fortuna de los de la Torre estaba construida sobre cimientos podridos. Era un intento desesperado por manchar nuestro nombre, por arrastrarnos al lodo con él, una táctica clásica de tierra quemada. Mis asesores de relaciones públicas me aconsejaron negarlo todo, emitir un comunicado vago, amenazar con demandar por difamación y dejar que la tormenta pasara. Pero yo estaba cansada de secretos y mentiras. El legado de mi familia no se iba a defender con más sombras. Convoqué una rueda de prensa esa misma tarde. Mi padre, a quien le había contado mi plan, se sentó a mi lado. Había envejecido 10 años en una semana, pero en sus ojos había una nueva determinación. Frente a un mar de cámaras y micrófonos, no negó nada. Hace 30 años, yo era un hombre joven y ambicioso, comenzó don Eladio, su voz grave y firme, la voz de un patriarca que no teme a la verdad. En mi afán por construir un futuro para mi familia, tomé una decisión legalmente correcta, pero moralmente cuestionable. Me aproveché de una laguna legal para adquirir unas tierras que hoy son el corazón de nuestra empresa. Fue un error de juventud del que no me siento orgulloso y con el que he cargado en silencio durante décadas. Un silencio atónito llenó la sala. Nadie esperaba una confesión. En un país donde los poderosos nunca admiten sus errores, mi padre estaba rompiendo todas las reglas. Por eso, continué yo, tomando la palabra,
además de enfrentar las consecuencias legales que esto pueda tener, hemos contactado a los abogados del señor Aguirre. Le hemos ofrecido una restitución justa y generosa por aquellas tierras, ajustada a su valor actual y con intereses, como un acto de buena fe y para enmendar un error del pasado. Fue un golpe maestro. Con un solo acto de honestidad, mi padre y yo desarmamos por completo el ataque de Aguirre. Nos mostramos vulnerables, sí, pero también honorables. La opinión pública, cansada de la arrogancia de los poderosos, se puso de nuestro lado. La historia cambió de El oscuro pasado de los de la Torre a Don Eladio enfrenta sus demonios, un acto de valentía sin precedentes. Mientras la reputación de Aguirre se hundía en el fango de sus propias mentiras, yo cumplí la promesa que le había hecho a Samara. Esa misma semana, su hermano pequeño fue trasladado en un avión ambulancia a una clínica oncológica pediátrica en Houston. Ella y su familia recibieron nuevas identidades y los fondos necesarios para empezar una nueva vida en Canadá, lejos del alcance de Aguirre y del estigma de su pasado. Antes de que se fuera, nos vimos una última vez en un lugar discreto. No parecía la joven asustada que había conocido. Había una nueva fuerza en su mirada. Salvaste la vida de mi hermano, me dijo, sus ojos llenos de una gratitud que me conmovió. Y tú salvaste el legado de mi familia, respondí. Estamos en paz. Nos dimos la mano. No como enemigas, no como amigas, sino como dos sobrevivientes de una guerra que no habíamos empezado. No lo hice solo por estrategia. Lo hice porque, en medio de toda esa oscuridad, entendí que mi poder no residía en la capacidad de destruir, sino en la capacidad de reconstruir. Podía usar mi fortuna para aniquilar a mis enemigos, o podía usarla para salvar una vida. Elegí lo segundo. Y esa elección, más que cualquier victoria empresarial, me hizo sentir verdaderamente poderosa. Un año después. El sol de la mañana se filtraba por el ventanal de mi oficina, bañando en luz los premios y reconocimientos que se alineaban en la estantería. Tequilera del Sol no solo había sobrevivido a la tormenta, sino que había emergido más fuerte que nunca. Tras la caída de Aguirre y la liquidación de sus activos, adquirimos varias de sus propiedades a precio de ganga, consolidando nuestro dominio en el mercado. La honestidad de mi padre nos había ganado una lealtad inquebrantable de nuestros clientes y socios. La familia Vargas se desvaneció en la mediocridad. Perdieron la mansión, el estatus, los amigos. Bárbara, después de meses sin encontrar trabajo por su reputación manchada, trabajaba como asistente administrativa en una pequeña empresa de logística, un universo de distancia de los lujos a los que estaba acostumbrada. Germán, gracias a un acuerdo de culpabilidad en el que testificó contra Aguirre, enfrentaba una sentencia reducida por fraude, pero su futuro estaba arruinado. Gala me entregó un sobre una tarde. Es de él, dijo simplemente. Era una carta de Germán, escrita desde el reclusorio. Las páginas estaban llenas de un remordimiento que, por primera vez, parecía genuino. No había excusas, solo una aceptación brutal de sus debilidades, su envidia y su cobardía. Describía cómo la presión de mantener el apellido Vargas y su inseguridad al vivir a mi sombra lo habían convertido en presa fácil para Aguirre. Terminaba con una frase que se me quedó grabada: no te pido perdón, Lourdes, porque no lo merezco. Y sé que nunca me lo darás. Solo espero que algún día, cuando pienses en mí, puedas recordar al hombre que fui en nuestros primeros meses, no al monstruo en el que me convertí. No respondí. Pero tomé la carta y la guardé en una pequeña caja de madera de olivo, junto al brazalete de plata y obsidiana de nuestro primer aniversario. Chatarra de una vida pasada. Símbolos de un sueño que había muerto. Cerré la caja y la coloqué en el fondo de un cajón de mi escritorio. Era hora de dejarlo ir. Esa tarde, estaba de pie en el balcón de la hacienda, contemplando los campos de agave que se mecían bajo la brisa del atardecer. Había ganado. Había protegido el legado de mi familia. Había hecho justicia. Pero la victoria no tenía el sabor dulce que había imaginado. Era un sabor complejo, con notas de amargura, de pérdida y de una sabiduría ganada a un alto precio. Era el sabor de mi tequila más complejo, el que solo se aprecia con el tiempo. Para obtener justicia,
tuve que aliarme con la persona que se suponía que debía odiar. Para proteger a mi familia, tuve que destruir a otra. Y eso me hizo preguntarme, en esta guerra de traiciones y ambiciones, ¿quiénes son los verdaderos monstruos y quiénes son simplemente sobrevivientes en un juego que no eligieron? Respiré hondo el aire limpio de Jalisco, el aire que olía a tierra mojada y a promesa. No tenía todas las respuestas. Pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía en paz. La reina del tequila estaba sola en su trono, pero ya no era una prisionera en su propio castillo. Era libre. Y eso, al final, era la única victoria que importaba.